Yo tengo respuesta a eso. Dale. El pobrecito. Es el lugar que la sociedad le dio durante muchos años a la persona con discapacidad. Una persona con discapacidad dentro del mundo pobrecito no puede trabajar, o se piensa que el trabajo no le va a cambiar la vida, o que el estudio no le va a cambiar la vida. Una invitación a bajar los decibeles en medio del bullicio. Una reivindicación de la empatía ante la crueldad, del diálogo ante la polarización constante. Liliana Montero es psicóloga y desde diciembre de 2023, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba. Como parte de su profesión y de su trayectoria en política, aprendió a escuchar. En tiempos donde todo es fugaz, hace una pausa en la agitada rutina de una ministra para pensar sobre los temas que nos atraviesan como humanidad. De esto sí se habla. Un podcast para movilizar sentidos, abrir preguntas, buscar respuestas colectivas y construir otro futuro posible. Conversar sobre lo importante es urgente. Cuando tenía 1 año, Juan Ignacio Maggi, Jean Maggi, tuvo poliomielitis. Como consecuencia de la enfermedad, perdió la movilidad de sus piernas. A los 37, tuvo un infarto que le cambió la vida. Se subió a una bicicleta adaptada y tras 1 año de entrenamiento, corrió por primera vez la maratón de Nueva York. Así, recorrió 28 países hasta alcanzar un hito mundial. Fue la primera persona con discapacidad en ascender al Himalaya, la ruta más alta de la Tierra. En 2016, creó la Fundación Jean Maggi para potenciar a los niños con discapacidad a través del deporte y el movimiento. Es cordobés, tiene 62 años y en sus redes se define como deportista, soñador serial, esposo y padre de familia. Su frase de cabecera es: lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Gracias, Jean, por venir. A vos por la invitación. Hay una imagen que aparece en varios lugares de tus reportajes, en el documental de Netflix, que refiere a una señora que te toca la cabeza en el centro de Córdoba y te dice pobrecito. Cuando subís al Himalaya decís como en un estado de exaltación: me gustaría que me viera ahora. ¿Qué le dirías a esa señora hoy si la volvieses a ver? Creo que no era la señora, ¿no? Digamos, yo represento en esa señora la sociedad. De ese tipo de anécdotas tengo también una que, por ser amable de una señora para abrirle la puerta de un taxi, yo con mi mejor traje, porque venía a hacer un negocio con el banco, abrió la cartera y me dio una moneda, como diciendo, bueno, los rengos solo pueden abrir puertas a un taxi, ¿no? Entonces creo que le estoy diciendo a la sociedad, creo. Y en esa sociedad, esa señora, que traían un concepto arcaico de lo que es la discapacidad, ¿no? Todos sabemos que si un ser humano se va a la estratosfera, terminaría incinerado en segundos, ¿no? Por la radioactividad y todo lo que se genera en el espacio. Sin embargo, el ser humano llegó a la Luna, está pensando en ir a Marte, y hay una estación espacial en la que el ser humano está 6-7 meses ahí arriba, y lo único que necesitó fue ponerse a pensar qué herramientas necesitaba para ir ahí. Creó la nave espacial, creó los trajes. Entonces creo que la discapacidad tiene mucho de eso, ¿no? Somos incapaces de hacer muchas cosas sin herramientas, pero somos capaces de hacer un montón de cosas. Por ejemplo, llegar al punto más alto del planeta si le das una bicicleta. Entonces,
por ahí puede sonar como bronca, que en aquel momento me enojaba mucho. ¿Te enojaba? ¿En aquel momento te enojaba? Sí, yo anduve enojado 37 años de mi vida. Por eso me infarté, digamos, la polio me la ligué de arriba. Entré dentro de las estadísticas de que una vacuna puede fallar, aunque soy pro vacunar. Pero el infarto hice todo. Puedo escribir un libro del principio hasta el final y decir todo lo que hay que hacer para infartarse, porque las hice todas. Si bien la gente ha visto muchas cosas de vos, porque ya has tenido mucha exposición pública, hay una tendencia a pensar que lo que ha determinado tu vida fue la polio y tu discapacidad en la no movilidad de las piernas. Y en realidad el eje en el cambio de tu vida vos lo ponés en el infarto, ¿no? Ese es mi verdadero hito, porque en realidad la polio antes del infarto era un problema, pero ahora es mi aliada, porque hay millones de personas que llegan al Himalaya y no tienen la prensa de tubo. Yo, ¿por qué la tengo? Porque soy una persona con discapacidad, si no, no lo hubiese tenido. Digamos, hay un montón de... Digamos, hoy creo que la discapacidad es parte mía y no la sufro, y es parte... En cambio, y creo que realmente fue el punto, la línea de partida de la aceptación, ¿no? Yo tuve 2 etapas muy marcadas, que es la de no aceptar mi condición y la de aceptar mi condición. Mientras no acepté mi condición, enfermé tanto mi cuerpo que no infarté. Cuando acepté mi condición, todo fluyó tanto que llegué al punto más alto del planeta. Yo tengo una teoría que construí, ¿No? y te la voy a compartir y vos me vas ¿Mía a decir... o en general? Que construí a partir de lo que vi, lo que escuché, ¿no? Dice el poeta que todo está guardado en la memoria y que todo existe. Y pienso lo siguiente y te la comparto. Hay un Jan Maggi hasta los 37 años, de algún modo constituido por esta imagen del pobrecito, del que no puede, del que, que además abusaba de esta condición porque se justificaba. Recién me contabas que, total, vos ibas a la escuela, no estudiabas, te llevabas todas las materias, después agarrabas y rendías todo en diciembre. Bueno, ese era un Jan Maggi, y después aparece otro Jan Maggi de los 37. Y uno dice, ¿qué hizo clic? Y en realidad mi teoría es que ese Jan Maggi de los 37 para adelante también existía, ¿no? Que un Jan Maggi es el que construyó la mirada de la sociedad, de esta señora que te tocaba la cabeza y te decía pobrecito, y el otro Jan Maggi probablemente es el que construyó de algún modo la madre, esta mamá amorosa, cariñosa que acompañaba, y también un padre muy duro, pero que también fue capaz de decir, el chico se levanta solo. ¿Sí? Ese Jan Maggi pareciera ser el que está más presente en los 37 para adelante. Falta una mujer, que es la Vicky, que es mi esposa. Sí, seguramente. Porque mi mamá no tenía la otra opción, yo era su hijo, ¿no? Es como que la regla de la vida. La Vicky tuvo la opción de escaparse millones de veces, porque antes del infarto, ¿no? Me las hice todas, por algo me infarté. Y sin embargo decidió creer en mí y apoyarme posterior al infarto. Entonces también creo que ocupa un lugar válido dentro de la parte de reconstrucción, ¿no? Pero creo que fundamentalmente fue esto de entender. Yo creo que cuando uno va 30 minutos en una ambulancia muriéndose con médicos, con los paramédicos, con las paletas desfibriladoras, a ver en qué momento te morís y poner, yo creo que eso es suficiente como para decir, como para que todo cambie de forma, ¿no? Y que probablemente en esos 37 años se fueron guardando en mi memoria un montón de cosas que hoy o que después del infarto logran que yo saque o le ponga foco en las cosas importantes de la vida, y no en aquello que me tenía perturbado durante 37 años, que era este enojo con la señora, con mi papá, con el del colegio que me mira feo,
Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? La forma en que uno mira la vida cuando te das cuenta que la irresponsabilidad, mi irresponsabilidad de atentar contra mi cuerpo, me iba a dejar sin hijos, sin esposa, sin amigos, sin trabajo, sin todo lo que hoy tengo que me hace feliz. Pues no me gusta ir al Himalaya, me gusta cruzar los Andes, me gusta... Pero lo que más feliz me hace es esto, ¿no? Mis amigos, mis hijos, mi esposa, la familia. Entonces, acepto teoría, pero le meto que esto de cuando lo perdemos todo, empezamos a replantearnos las cosas, ¿no? Pensaba si... Porque en eso, ¿por qué lo traigo a lo de las primeras pinceladas de las infancias, que en algún lugar están? Porque pensaba que en alguna parte vos decís que hay como un lugar en el que vos te autodefinís desde ese lugar y te autojustificás y te autoidentificás con ese lugar también. Y te pregunto... desde ese lugar, si vos creés que es posible para un niño, ¿sí? Salirse del lugar en el que los otros lo ponen. Viste que en todas las familias vos tenés 5 hijos. Y aunque los padres creemos que no, tendemos a ponerles rótulos, consciente o inconscientemente. Entonces, las etiquetas, ¿no? Y entonces vamos de algún modo signando la vida de esos niños, que en algún momento de la vida, que suele ser generalmente en la adolescencia, esos niños se sublevan, por eso es la época de la rebeldía, y nos desmienten. Y nos dicen, olvídate que va a hacer lo que vos querés, ¿no? Y pueden salir para cualquier lado. Entonces pienso cuánto por ahí hay de dureza para con vos mismo, de decir, no, bueno, yo además me hacía cargo de ese lugar. ¿Cuánto puede un niño, no un adulto, cuánto un niño puede, crees vos, desmentir esa mirada adulta? No, creo que no, cero. Creo que cero, y creo que en realidad, también la realidad es que mis charlas... Cuando doy charlas en la empresa hablo justamente de eso, de las etiquetas, los dañinas que son las etiquetas. Uh-huh. Y vivimos poniendo etiquetas. Y vivimos, tenés que estudiar de tal edad a tal edad, tenés que hacer esto, casarte de tal edad a tal edad, sino ya después. Y todas esas cosas, todos esos mandatos y etiquetas que lo único que hacen es destruir o sacar la esencia de la persona, ¿no? Porque en realidad cada uno tiene su esencia y tiene que... Y si la persona no termina descubriendo su esencia, va a ser un pobre infeliz toda la vida, porque, digamos, como me pasó a mí, los primeros 37 años fui un infeliz toda la vida, todos esos 37 años, y cuando descubrí mi esencia, no me importó nada, ni nadie, ni lo que me diga nada, ni nadie, que fui tras mis sueños, tras lo que yo quería ser, no lo que quería que sea la sociedad. En mi historia por ahí está como más marcada porque hay una sociedad que te dice, vos sos un pobre tipo, te tocó esto, andate a tu casa, que tu familia te quiera, y esa es tu vida, ¿no? Entonces, porque es eso. Eso es lo que la sociedad... Y eso también me lo enseñó la Fundación, ¿no? Nosotros hemos entregado casi 2.800 bicicletas, que son 2.800 familias. Y hay como un patrón, ¿no? Es como decir, bueno, no es lo que me pasó a mí, es lo que pasa en la discapacidad, y es lo que yo a través de la Fundación o mi exposición pública trato de cambiar, ¿no? Porque creo que mi vida es totalmente replicable, ¿no? Y no hablo de mi vida como ejemplo, sino mi vida como descubrir la persona detrás de la discapacidad, no la discapacidad detrás de la persona, ¿no? ¿Se entiende? Dos o tres cuestiones. Una, ya vamos a hablar de la fundación y de las políticas públicas y de eso. Dos cuestiones no quiero dejar pasar. Una es como muy fuerte que los hitos en tu vida hayan tenido que ser tan fuertes, ¿no? O sea, porque vos contás que
el infarto se da precisamente... El corazón es uno de los órganos de mayor resistencia y el de menor resistencia del ser humano, ¿no? Porque está muy protegido por la caja torácica, y en realidad cuando fallan las arterias que lo nutren de sangre, ¿no? Además, es el órgano simbólico de la afectividad. ¿Tá? Y justo ese día vos contás que Victoria te había puesto como un ultimátum, te había llamado y te había dicho, che, esto no va para más, sí. ¿No? Porque vos venías de una tras otra. Y de algún modo, lo voy a poner en una cosa muy burda, psicoanálisis salvaje, le dicen, ¿no? Es como que vos elegiste infartarte antes que perder el amor. O sea, y lo hiciste por el órgano del amor. ¡Bum! ¿Tá? Antes que llegara a tu casa y que la Victoria te diga, se acabó, ¡boom! ¿No? Un infarto. O sea, una cosa extrema, ¿no? La segunda cosa extrema, porque esa es la individual, ¿no? Decir, tú, acá tomé conciencia. La segunda, que es la que te permite lo social, podríamos ponerlo, ¿no? Esta es la individual que te hace clic. La segunda que te hace clic es tenerte que haber ido al Himalaya. Es decir, ver el mundo desde la cima del mundo, ¿no? Y vos decís, mirar el mundo, ¿cómo es para vos estos puntos de quiebre tan fuertes, ¿no? Pensándolo en vos, no bueno, para vos. Vos decís que lo maravilloso es sacar a las personas de tu zona de confort. Sí. Salí de tu zona de confort, no me conteste lo que le contesté en toda la entrevista. No, ahí me voy a poner místico, ¿no? Yo creo, viste, Chopra usa el ejemplo de que cuando vas en un avión, mirás el océano, 10.000 metros sobre el nivel del mar abajo, y ves como una cosa celeste espectacular. Y si te vas al océano, podés encontrar olas de 20 metros, o podés encontrar toda una turbulencia en la que sería muy difícil estar, ¿no? Entonces, eso es la sincronicidad de la vida, ¿no? Entonces, si vos analizás mi vida en el infarto, como decís vos, decís un hecho extraordinariamente trágico. Si analizás la vida en el punto del Himalaya, decís una vida extraordinaria, un evento extraordinariamente maravilloso. Y sin embargo, si vos analizás toda mi vida, ves que todo está como enganchado, todo súper sincronizado. Y en algún punto yo digo, esto lo hice yo, lo construyó mi equipo, lo construimos con Vicky como familia, lo construyeron mis padres, y mi respuesta es, yo estoy acá por algo. Uh-huh. Y que no, y ese algo tiene que ver con más un mandato del universo que una cuestión construida, ¿no? Creo mucho en eso, muchísimo, ¿no? A mí me gusta mucho eso que acabas de usar, que es el para qué en lugar del por qué, ¿no? Porque cuando una persona puede encontrar el para qué, porque en el por qué uno muchas veces el por qué no tiene, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? En cambio, en el para qué es encontrar un propósito. Porque una pregunta infinita. ¿verdad? Infinita que además muchas veces no tiene respuesta, ¿no? Pero entonces en el para qué hay este propósito y en eso poder encontrar el tema de la fundación. Y para poder entrar al tema de la fundación me gustaría que podamos escuchar algunos datos que tienen que ver con la realidad de la discapacidad para que podamos encontrar en ese para qué que tiene que ver con una realidad de la Argentina hoy en términos de la discapacidad. Escuchemos unos datos. Vamos. En Argentina se estima que 10 de cada 100 personas tienen alguna discapacidad. Sin embargo, solo el 35% tiene el certificado único de discapacidad vigente. Este documento es necesario para acceder a derechos y prestaciones económicas, educativas, de salud y transporte. Según datos oficiales, en noviembre de 2023 había en Argentina 1.680.000 personas con discapacidad certificada. De ese total, 87% declaró no tener trabajo y solo el 43% tenía acceso a una cobertura de salud. Yo tengo respuesta a eso, ¿eh? Dale. El pobrecito. Es el lugar que la sociedad le dio durante muchos años
a la persona con discapacidad. Una persona con discapacidad dentro del mundo pobrecito no puede trabajar, o se piensa que el trabajo no le va a cambiar la vida, o que el estudio no le va a cambiar la vida. Yo te contaba ahí antes, fuera de los micrófonos, que yo, y vos hiciste referencia recién a mis estudios de la secundaria. Muchas materias las aprobaba porque estudiaba, pero las otras, porque eran muchas las que rendía, las aprobaba porque era un pobrecito. Entonces el profe, si yo simulaba caerme a la entrada del examen, el profe terminaba poniéndome un 4 porque le daba lástima. Le das lástima. Entonces, ante eso, ¿me entendés? Si no cambiamos ese concepto de que la persona con discapacidad se dignifica, que la persona con discapacidad que estudia puede evolucionar, o sea, si no cambiamos ese concepto, va a ser muy difícil que una persona con discapacidad se motive a buscar su certificado, se motive a pelear por el transporte, se motive a un montón de cosas, ¿no? Hay algunos temas que tienen que ver con la discapacidad que suelen ser siempre una dificultad importante. Una, el tema del acceso al trabajo, ¿no? Que lo venimos conversando en términos de las políticas públicas. Vos has hecho con la Fundación un aporte importante, ¿no? Que tiene que ver con producir bicicletas. Eso genera como un círculo virtuoso, es decir, producir un medio de movilidad para personas con discapacidad, pero además en la fábrica trabajan personas con discapacidad. ¿Cuál es el impacto que vos ves en las dos dimensiones, ¿no? Para la persona que accede a la bicicleta y para la persona que trabaja? Bueno, la resolución de mi vida se dio con el deporte. Yo digo, el deporte es mágico para cualquiera, pero para una persona con discapacidad no tiene una magia suprema. Y tener movilidad para una persona con discapacidad le permite estar conectado con el mundo. Si no, agarras a un chico que no le pasa un colectivo con rampa por la puerta. ¿Y en qué muere? En la PlayStation o en el televisor. Yo tengo un ejemplo, mira, que es las personas con síndrome de Down. ¿No? Hace 40 años, cuando yo era chico, todos eran gordos. Todos. No había una persona, vos te debes acordar, no había una persona con discapacidad que no tenga sobrepeso. Hoy hay gordos, hay flacos, o sea, porque el chico con síndrome de Down va al colegio, va a trabajar, está integrado a la sociedad. Entonces, eso pasa en la discapacidad motriz mucho también, ¿no? Porque ¿qué hace un chico que no se puede subir a un colectivo, que no pasa el colectivo, que no tiene una rampa en la puerta? Por eso yo creo que es súper importante, lo primero, trabajar en la accesibilidad. Para mí es el ABC1, ¿no? O sea, es ahí, vamos a conectar la discapacidad con la sociedad y trabajar más en la convivencia, ¿no? Estamos hablando mucho de incluir. ¿A mí quién me incluye? Si por un momento tuvieses la posibilidad de decidir la política pública. No, eso te lo dejo para... No. Déjame ir me voy al Himalaya. Prefiero el Himalaya. Si tuvieras la posibilidad de decidir la política pública, ¿no? Y te dijeran, che, podés tomar una medida de gobierno. ¿Cuál sería la medida de gobierno que tomarías? Accesibilidad. Accesibilidad. Transporte. Yo hoy tendría 50 chicos que pueden ir porque por ahí me decís, bueno, le ponemos un auto. No, el mundo, yo me voy afuera y no llevo o sea, vivo como uno más. El colectivo llega, baja la rampa, me subo, quiero ir a una montaña en Barcelona, tenés el carril adaptado, o sea, es clave, porque es la conexión. Imagínate vos encerrado en tu casa. Es muy fácil. ¿Serías ministra hoy si te hubieses quedado encerrado en tu casa? Mirá lo que se hubiese perdido la humanidad si Steve Hopkins no hubiese ido a la facultad. O sea, si no hubiese tenido la accesibilidad para... Entonces, digo, yo creo que es clave, ¿no? El tema de la accesibilidad. De la accesibilidad.
Después aparecen oportunidades. Sí. ¿Cuál te parece que es el error más común que tiene la dirigencia política en relación a las políticas de discapacidad? Bueno, ha sido muy variable. Yo creo que también meter la política como un solo, caemos en lo que estábamos criticando recién, que son las etiquetas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay políticos y políticos. Pero sin personalizar. ¿Cuál te parece que es el error más común que ha habido en la dirigencia en cuanto a las políticas de discapacidad? El no dar oportunidades. Creo que estamos siempre desde la asistencia, ¿no? O sea, bueno, el certificado, vos fíjate la barbaridad del certificado de discapacidad. Certificado de discapacidad para no trabajar, se llamaba hasta hace poco, no sé si lo han cambiado. Uh-huh. O sea, certificado de, o sea, ya te anulaba la posibilidad de trabajar el certificado mismo. Ya el certificado te decía, vos, nada. Dame este certificado para que no puedas hacer nada. Claro. Uh-huh. Entonces, creo que trabajar desde la asistencia y no desde la oportunidad. Creo que eso a mí me impactó mucho cuando tuve la primera reunión con vos, cuando vos me dijiste, no quiero gente de bajos recursos vendiéndole a la gente de bajos recursos. Uh-huh. Quiero a la gente de bajos recursos buscando oportunidades de negocio allá, más arriba, digamos. Y creo que eso es un poco lo que tiene que suceder en la discapacidad. Tenemos que buscar oportunidades. ¿Cuál es tu zona de confort? Mi zona de confort. ¿Vos decís que se produce algo maravilloso cuando sacamos a la gente de la zona de confort? ¿Cuál es la tuya hoy? Los Legos, el Scalectric. Tengo mi niño. No, en serio, tengo todavía conservo mi niño, ¿no? Y mi hobby es armar Legos y coleccionar autitos, esas cosas. Y cuando estoy ahí, vuelvo a ser niño. ¿De qué tema no te gusta hablar? No, hablo de todo. Yo creo que cuando decidí ser público, si no sería como estafar a la gente, ¿viste? Uh-huh. Yo tengo que, de nuevo, no sé si soy bueno, si soy malo. En mi camino que yo tomé es mostrar cómo resolví mi discapacidad, porque creo que la resolví. Entonces, que si a alguien le sirve, bienvenido sea, pero también en eso soy consciente que si no cuento la verdad, toda la verdad, estaría como estafando, ¿no? Estaría vendiendo. Cuando yo empecé a dar charlas, obviaba todo mi pasado pre-infarto, ¿no? Yo he contado, yo me paré con piernas biónicas, yo fui al Himalaya, yo esto, yo lo otro, yo superhéroe. Hasta que un día dije, no, esto no es lo que yo tengo que contar. Yo tengo que contarle a la gente toda la primera etapa para que entiendan esto y cómo a pesar de venir de esto, podés transformar tu vida en esto otro, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue el amor para una persona con discapacidad? Mi amor lo descubrí igual que todo después de los 37 años, ¿no? Ajá. Porque hasta los 37 años no le daba valor absolutamente nada. Y creo que Vicky, bueno, fue mi gran amor, creo que lo seguirá siendo. Y maravilloso. No hay mucha diferencia entre es otro tema, ¿no? Esto de... Bueno, vos no sé si conoces a Vicky, pero Vicky no tiene ninguna discapacidad, es una mujer hermosa, es 12 años más joven que yo. Y en mi casa no se habla de discapacidad, ¿no? Ni con mis hijos, ni con... O sea, en mi casa yo pido un vaso y me dicen, levántate. O sea, ahí no sos el pobrecito. No, ahí termino siendo padre y decir, tráeme el vaso. Pero no existe esto del pobrecito. Entonces creo que también en algún punto es un error esto de creer que el amor con discapacidad o sin discapacidad es lo mismo, ¿no? Es distinto. Viste, está bueno esto que lo podamos hablar porque hay temas que son tabú y que siguen siendo tabú. Y yo creo que el amor y la sexualidad en la discapacidad, en las personas con discapacidad, sigue siendo tabú, ¿no? Sí, es como si las personas con discapacidad no tuviesen ni amor ni sexo, ¿no? ¿Viste? Sí, de eso no se habla, sí, ¿no? Por eso está bueno que este acompañamiento y esta mirada tuya y este poder hablar de estos temas para poder decir, che, las personas
con discapacidad también tienen. Vos tenés 5 hijos. Claro. Para tener 5 hijos tuviste que tener sexo, claro, convengamos. a veces me hubiese gustado tener menos sexo y tener menos hijos. O más sexo y menos hijos. Claro, más sexo. No, nunca pensé que 5 era un número tan grande. Así que, viste que ya 3 son multitud, imagínate 5. Yo digo, la naturaleza es sabia. 2 manos, 2 hijos. No más. Jan, te voy a hacer 2 preguntas finales. Si tuvieses que elegir un recuerdo triste de tu vida, ¿cuál elegirías? Yo creo que mi madre sufrió muchísimo. Cuando te contaba también recién fuera de micrófono que ella tuve 9 meses en cama y 3 meses de recuperación el año que no fui al colegio. Y en esa situación, 2 piernas enyesadas, la mano enyesada, me tenía que poner la chata. No sé si ahora se conoce el término chata, pero bueno, para que yo vaya al baño, en la cama. Y yo, estas cruzadas de mirada durante tanto tiempo, durante tan seguidas, yo le veía ojos de tristeza a mi mamá. El dolor de madre solo lo viven las madres, ¿no? Porque el padre va, sale, hace su historia, pero yo creo que la conexión de madre-hijo en una situación de discapacidad es muy fuerte y de mucho sufrimiento. Entonces, para mí creo que sería... Y si tuvieses que elegir un recuerdo alegre, ¿cuál elegirías? Yo creo que la alegría son momentos, ¿no? Creo que... Elegí uno. Bueno, cuando la Vicky me dijo que sí. Cuando le di un beso a la Vicky. Mi primer beso. La Vicky trabajaba conmigo y yo trataba de levantarme a la Vicky y la Vicky me decía, no, estoy confundida. Hasta que un día, bueno, transó, o la cansé, o lo que sea. Eras perseverante. Sí, yo digo, salí muy buen vendedor, porque en mi época de boliche yo tenía que convencer a una chica que estuviese charlando conmigo y no bailando. Entonces, en ese contexto la arte de la Vicky. Yo creo que fue un buen recuerdo. Bueno, gracias, Jan Maggi. A vos. Escuchaste De Esto Sí Se Habla, un podcast conducido por Liliana Montero. Si te gustó, compartilo y te esperamos en el próximo episodio.